Ahora, la lectura aquí de entrada, vamos a leer primero en el Salmo 23. Esto es probablemente el salmo el más conocido de la Biblia. Es el salmo que tradicionalmente citan a la hora del entierro, funeral de quien sea, ¿no? Y sin embargo es un salmo que menciona ese tema de la muerte, pero tan solo en una forma diferente, ¿no? Ahora la lectura comienza en el Salmo 23, si ya lo encontraron. Después vamos de inmediato al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan. Ahora la lectura en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares se traduce campos de delicados pastos o pastos verdes en las versiones modernas, me hará yacer o descansar. Y aquí hay al comienzo, ¿no? Se pinta el panorama en una forma, podemos incluso ver, visualizar la descripción. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego esta palabra confortará, restaurará mi alma. Es una palabra técnica que vamos a ver más adelante. Y como acabamos de cantar, me guiará, me guía, ¿no? Pero aquí la fórmula por sendas de justicia, algunas versiones por el camino correcto. O sea, tratando de ilustrar la idea de sendas de justicia. Y todo esto por amor de su nombre, no es por algún mérito nuestro, sino es por su misma naturaleza, carácter, por su propio nombre, la gloria de su nombre está metida de por medio en cada una de estas cosas. Y aunque ande en valle o por el valle de la... Y hay muchas formas distintas en que traducen este texto, el más citado del Salmo 23, de sombra de muerte. Aunque ande, en nuestras versiones en inglés es aunque pase cerca, ¿no? De la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán. Y la palabra aquí es aliento nuevo, ánimo nuevo, ¿no? Me animarás así. Y aderecerás, muchas versiones usan esta palabra para traducir la fórmula, te preparas para mí, ¿no? Tú me preparas y la fórmula, una mesa delante de mí. Esta mesa ya podemos ver la figura, ¿no? La mesa preparada, lista para que la persona pueda sentarse y comer. Un banquete es lo que algunas versiones meten de por medio. En presencia de mis angustiadores, se traduce enemigos. En algunas versiones la palabra se traduce adversarios. Mis adversarios, mis enemigos, y obviamente son espirituales. Y luego dice, ungiste mi cabeza, esta fórmula con aceite, símbolo de muchas cosas en el Antiguo Testamento, de júbilo, gozo, alegría, paz. Y luego a esto vamos a llegar. Mi copa está rebosando, tan lleno, ¿no? Para rebasar el tope, rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otro texto, quizás el segundo más citado de este salmo, el bien, hay que definir ese bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y la fórmula me seguirán, me acompañan, están presentes cada uno de estos días de mi vida. Este bien y estas misericordias que son nuevas cada mañana, según Lamentaciones. Y termina en esta fórmula también muy citada, por eso lo usan a la hora de enterrar el cuerpo de una persona que ya partió de este mundo. En la casa de Jehová moraré. Y me sorprende siempre las versiones en español. Yo estaba buscando en muchas traducciones, ya esto lo puedes hacer con tu computadora, ¿no? Tienen estos programas de Biblia en donde te dan 100 traducciones.
casi todos ponen por largos días. Las versiones en inglés ponen la frase para siempre o para toda la eternidad. En la casa de Jehová permaneceré y moraré, ¿no? Da a entender que sobrevive la muerte y aún está vivo. Y en la casa de mi Padre Celestial muchas mansiones hay, de la fórmula de la boca de nuestro Señor Jesús, y esta morada eterna, según Pablo, ¿no? En otros textos. Ahora vamos, no pierdan de vista el Salmo 23. Esto es el tema principal que vamos a discutir en este sermón de Año Nuevo. Y sin embargo, tenemos una introducción que se encuentra en el paralelismo con el Salmo 23 en el Antiguo Testamento. Es este texto, esta increíblemente importante, lo que algunos llaman la parábola. Yo pondría mejor, cabe aquí la palabra parábola, pero la descripción, mejor dicho, del buen pastor y sus ovejas. En el Evangelio según Juan tenemos este texto. Ahora le vamos a dar lectura. Incluso traigo aquí dos Biblias y voy a acercarme un poco más esta. ¿Ya listos? Estamos en el Evangelio según Juan, en su capítulo 10, la lectura. Hemos realizado a lo largo de los años estudios sobre este asunto del buen pastor, y esto no es nuestro propósito el día de hoy, pero nos sirve de introducción porque el pastor del Salmo 23 resulta ser este mismo buen pastor del Evangelio según Juan. De cierto os digo que el que entra por la puerta en el redil o corral de las ovejas, el que no entra por esta puerta, mas sube por otra parte, este tal es ladrón. La fórmula robador, asaltante. Hay muchas formas para traducir esta palabra. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y obviamente el Salmo 23 pinta esta misma relación. La relación entre el verdadero pastor, el buen pastor y sus ovejas. En el contexto aquí hay muchas cosas que no vamos a ver el día de hoy. Al verdadero, a abre el portero, y cada detalle, cada frase aquí tiene mucha importancia. Las ovejas oyen su voz, y a estas ovejas, a ellas, ¿no? A sus ovejas les llama, y la idea es cada uno, una tras otra, a estas ovejas llama por, y la fórmula es enfática, su nombre. Están ahí con cada uno con su nombre. Y las guía fuera, las conduce fuera. La versión antigua da la traducción, las saca fuera. Y fuera de la religión falsa en aquel entonces, ustedes que no conocen el simbolismo de la historia de todo esto, y como ha sacado fuera todas las propias, ven lo que dice. Esto es lo que sucede en el Salmo 23. Va delante de ellas. Y las ovejas les siguen porque conocen su voz, mas al extraño no le van a seguir, ¿no? Jamás seguirán al extraño, antes huirán de él. Y podríamos pasar aquí media hora mencionando la lista de estos extraños que quieran desempeñar este papel en un contexto religioso en la vida de mucha gente, pero ninguno de ellos es ese buen pastor. Y no van a seguir a estos extraños, y ven el por qué, porque no reconocen la voz de estos, los extraños, los pastores, no falsos. Es el argumento aquí. Entre el judaísmo de aquel entonces, muchísimos de estos estaban escuchando incluso esta parábola. Y luego, en el versículo 6, no entendieron. ¿No? Se describe lo que acabamos de ver aquí como un proverbio o parábola en el griego, mas ellos no entendieron lo que les decía, qué es lo que quería decir. Entonces comienza a explicarlo en el versículo 7, les volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, y de inmediato vienen todas estas afirmaciones, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí, los que vinieron antes, son de estos asaltantes, ladrones, engañadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Lo vuelve a decir por segunda vez, la puerta a la salvación. Ya sabemos, la puerta al cielo. Incluso, el que por mí entrare será salvo. La puerta es de la salvación. Entrarán estas personas, vean lo que dice, entrará y saldrá y hallará pastos, agarrando la ilustración del redil, corral y las ovejas que entran y salen. El ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Yo he venido en forma de contraste, ¿para qué? Para que tengan vida. Quizás el texto más citado del Evangelio según Juan, en muchos círculos que predican cada domingo la prosperidad. He venido para que tengan vida y para que la tengan. Y aquí la vida es necesariamente vida espiritual. No es algo material, no es algo mundano aquí. La promesa es vida espiritual en abundancia. Otra vez, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tan solo por los creyentes murió Cristo. Mas el asalariado y el que no es el pastor y de quien no le pertenecen, no son propias estas ovejas, el asalariado, y estaban ahí varios de estos que pretendían pastorear al pueblo de Israel en aquel entonces. Estos ven al lobo que viene, y ¿qué es lo que hacen? El asalariado deja las ovejas y sale huyendo, y el lobo, ¿qué es lo que hace con las ovejas? Las arrebata y esparce las ovejas. Ese es un gran tema. Así que el asalariado huye porque es asalariado. La palabra técnica quiere decir que los que hacen lo hacen motivados por dinero y nada más, por el salario que reciben. Por eso no tienen cuidado, no les importan las ovejas. Y otra vez, vean, otra vez la misma fórmula. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, otra vez lo dice, por las ovejas. Y se refiere después a las otras ovejas que son de los pueblos gentiles que llegarían a ser convertidos a Cristo en un futuro. Estas otras, ¿no? Que no son del redil del judaísmo de aquel entonces. Aquellas también me conviene traer, y es la misma cosa. Oirán mi voz y habrá es singular aquí, un solo rebaño y un solo pastor, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, la introducción aquí es importantísimo escuchar sobre esta introducción, porque esto pone el Salmo 23 en otro contexto. Ahora rápido, acabamos de leer aquí una larga serie de afirmaciones de la boca de nuestro Señor Jesús. Estas afirmaciones son importantísimas. Se identifica a sí mismo como el único y verdadero pastor de su pueblo, ¿no? De sus ovejas. Y el único que el portero, sin discutir esto, que probablemente se refiere en aquel entonces a Juan el Bautista, reconoce. Y de inmediato comienza a hacer estas afirmaciones. Dice, acabamos de leerlo aquí, dice en el versículo 3 que este buen pastor llama a sus ovejas, a cada uno de ellas, por su nombre. Es algo importantísimo. Les son conocidos en el propósito de Dios desde la eternidad, por sus nombres. Luego dice que en el tiempo las saca, ¿no? Estas ovejas, las saca de cualquiera. El argumento aquí es religión falsa, no, creencia falsa. Las saca y le comienzan a escuchar y le comienzan a seguir. Porque, acabamos de leerlo aquí repetidas veces, reconocen su voz. Acabamos de verlo aquí, ¿no? En el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 14, una y otra vez reconocen la voz del buen pastor. Luego, en la lista de afirmaciones dice que este pastor va delante de ellas. Y esto es el tema del Salmo 23 en una forma muy amplia, como vamos a ver. Esto es también lo que nos sirve en un sermón de Año Nuevo. El hecho de que el que va delante de nosotros es nuestro buen pastor. Jesús nos va guiando, está adelante en el camino,
y nos va a guiar, según el Salmo 23, por estos pastos verdes, ¿no? Y junto a aguas de reposo, incluso, como vamos a ver, nos está guiando a lo largo de nuestras vidas, cuanto más al comienzo de un año nuevo. Luego, la afirmación repetidas veces les proporciona vida espiritual en abundancia. Y esto es un tema extraordinario, porque esta vida espiritual en abundancia incluye todos los aspectos de lo que nosotros entendemos como la salvación. Comenzando, ¿no?, con la conversión, el arrepentimiento, el nacimiento nuevo, la reconciliación, la justificación, el perdón de nuestros pecados, el boleto al cielo, y luego toda una vida llena de bendiciones que tienen el propósito de cambiar y transformarnos y prepararnos para estar en su presencia para siempre. Esta vida espiritual en abundancia, lo vuelvo a decir, es lo que se describe en el Salmo 23. Y luego repetidas veces, acabamos de verlo aquí, por lo menos 4 veces, dice que pone su vida por estas personas, por sus ovejas. Y lo vuelvo a decir, Cristo no derramó su sangre en vano, no murió por ninguna persona que va perdida a la eternidad, no murió en vano. Y hizo con su vida y su muerte lo necesario para proporcionar vida en abundancia a cada una de las personas incluidas, y son todos y cada uno de los creyentes. Y luego, Él dice aquí repetidas veces que estas personas son salvadas por Él. Él es la puerta de esta salvación. Y al entrar por medio de Cristo son salvadas estas personas. Salvadas de la culpa, la condenación y el castigo de sus pecados, y luego a lo largo de su peregrinación por el desierto de este mundo son salvadas del poder y el dominio, la esclavitud del pecado en sus propias vidas, son salvadas por Él. Y luego, esto lo vincula en el último texto que vimos en la 17 con el plan del Padre Celestial, ¿no? Y lo que entendemos nosotros en un contexto más amplio como el plan eterno de salvación y redención o gracia entre las 3 personas de la divinidad se hizo este plan. Ahora, acabamos de leer y introducir este argumento. Este argumento es importantísimo porque nos habla de cómo Cristo es nuestro buen pastor, si en verdad somos creyentes. Y luego en el contexto, como vamos a ver del Salmo 23, esto quiere decir que más allá de esta salvación, la idea es algo increíble. El hecho de que como sus ovejas somos guiados, alimentados, protegidos para siempre por este buen pastor. Y la fórmula buen pastor, ¿no? Es de mucho debate esta fórmula sobre la palabra que se usa para describir a este pastor como bueno, ¿no? Se refiere a un pastor verdadero, a un pastor excelente, y a lo que este pastor hace a favor de sus ovejas. El texto nos dice que está comprometido al 100% con cada una de ellas, hasta comprometido al grado de derramar, de entregar su vida a favor de ellos, proporcionándoles a cada una de estas personas vida eterna. Este buen pastor, para asegurar su bienestar eterno, se entregó. Y en el contexto más amplio hay algo más profundo en este tema, ¿no? Se digna de incluirnos en sus planes y propósitos, sí, involucrándose en nuestras pequeñas vidas, pero uniéndonos, ¿no?, con su vida. Y este tema de la unión espiritual con Cristo es increíblemente fuerte. Ahora, de entrada aquí en la introducción, hay que comentar algunas cosas. Este tema es totalmente desproporcional en relación con el argumento. Este argumento está en otros textos. En Lucas tenemos las parábolas, ¿no?, de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Y el argumento es este mismo, en donde hay un pastor que deja a 100 ovejas, ¿no?,
Ahí comienza, no vamos a discutir ni ver el texto, pero comienza con esta idea de que es una ilustración de 100 ovejas, deja a las 99 para buscar a la oveja perdida en el desierto. Así comienza el mismo tema. Y nosotros entendemos en el contexto de la introducción aquí de qué se trata el argumento. Solamente un pastor excepcional, extraordinario, excelente, único, bueno, estaría dispuesto a hacer esto, a dejar 99 para buscar a una sola persona, porque estas ovejas, es la ilustración, son personas incluidas en el plan de salvación. Y en el argumento, escuchan, este pastor vino a buscar a cada una de sus ovejas como si cada uno de ellas fuera la única persona en el mundo. Eso es tremendo, ¿no? Este pastor dejó el cielo y vino a la tierra buscando a cada una de sus ovejas, y la ilustración, aquí hay 100, y va a dejar 99, y va tras una sola oveja perdida. Y para él cada creyente es esa oveja perdida. Y hace algo extraordinario, se entrega su vida, eso es lo desproporcional, para salvar la oveja perdida, se entrega a este pastor. Y se reduce a algo así muy personal, individual, particular. Específicamente se refiere, ¿no? Si tú eres creyente, se refiere a ti. El argumento se refiere a cada creyente presente, a todos los creyentes, como si fuéramos la única persona que este buen pastor haya dejado el cielo para buscar, ¿no? Esto es en el trasfondo del tema, la idea de un buen pastor. Ahora rápido, escuchen ahora, hay más cosas aquí, estamos en la pura introducción. Ahora, en este argumento hay que detenernos unos momentos para hablar de las ovejas. Acabamos de decir, hay algo desproporcional en todo esto. ¿Cuánto más lo podemos ver al entender lo que el pasaje en Juan 10, lo que la parábola enseña sobre estas personas? Son las personas, acabamos de leerlo aquí, escuchen la lista, que reconocen su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento en sus vidas entran en contacto con la voz del Evangelio, la voz de la palabra de Dios, la voz de Cristo mismo en su Evangelio, y comienzan a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la voz de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Se vuelve individual y personal. Las personas comienzan a reconocer que la persona que me está hablando no es un ser humano, no es algún pastor, algún ministro, algún maestro, no es ni siquiera nuestro amigo cristiano que nos estaba tratando de comunicar el Evangelio. El que nos habla es Cristo mismo, el buen pastor, y misteriosamente comenzamos a reconocer su voz, llamándonos a arrepentirnos, llamándonos a sus pies, llamándonos a creer en Él. Y el texto dice que somos llamados por nuestro nombre. ¿Y cuán individual, cuán especial es esto, no? Cuán extraordinariamente la figura es dramática aquí. ¿Te das cuenta de que Dios me está hablando a mí? Dios me está llamando a mí por mi nombre. Es lo que el texto dice. Estas son las características que describen a los que son sus ovejas. Luego comienzan, al entregarse a Cristo, a ser guiados por Él y comienzan a seguir a este buen pastor. Le comienzan a seguir. Son sus propias ovejas que escuchan su voz, que son guiados por su mano y que les siguen. Y en el argumento aquí hay más cosas que no vamos a ver el día de hoy en el Evangelio según Juan en su capítulo 10. Vienen más cosas aquí. Resulta que son las personas que le fueron dadas por el Padre en el plan eterno de salvación.
Esto lo dice el versículo 29. El Padre que me las dio, estas ovejas, le fueron dadas por su Padre Celestial antes de su venida al mundo. Y luego vienen más cosas, ¿no? Y que no vamos a discutir aquí en relación con esta descripción. Pero ahora vamos más lejos. Si nos fijamos en la ilustración de ovejas, de inmediato vemos que hay algo más que humillante en todo esto. Porque ovejas, ¿no? Estos animales, estas criaturas rarísimas, son la ilustración. Y si nos fijamos en algunas características de estas criaturas, yo voy a usar la palabra animales, lo que vemos es que son de las criaturas, podrían ser las más débiles que hay en el campo, ¿no? Son estas criaturas tan fácilmente desorientadas, tan fácilmente, ¿no?, desorientadas como para extraviarse. Incluso son estas criaturas, son las más propensas. Parece que las vacas tienen más inteligencia, ¿no? No voy a decir más aquí, no estamos hablando aquí del reino animal, pero estos son las criaturas las más propensas a extraviarse. O sea, que tienen una tendencia a alejarse de las demás ovejas y a alejarse del pastor. Y de inmediato entendemos, ¿no?, de qué se trata. Son las criaturas, algunos afirman, las más dependientes en el campo. Totalmente dependientes del pastor, de su pastor. Resulta que son incapaces de defenderse. Si viene el lobo, si viene algún enemigo, incapaces, no pueden defenderse. Esto no va a suceder. Totalmente sin defensa, estas criaturas. Y al mismo tiempo, incapaces incluso de encontrar estos pastos verdes. No pueden encontrar comida adecuada, ¿no? Estos pastos verdes, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Incapaces, son propensos a comer, no voy a decir, cosas que no deben de comer. Y luego, si se pierden, si terminan extraviándose, es imposible que regresen por sí solas. No pueden regresar, no pueden volverse al redil. Por su propia cuenta no pueden, y esto es el gran argumento aquí, no pueden salvarse a sí mismas. No, increíblemente, no. Y con razón necesitan el cuidado, con razón necesitan la atención de un pastor capaz, ¿no?, de tratar correctamente con cada una de ellas en conformidad con estas características. Y al mismo tiempo, escuchen ahora, resulta que el buen pastor nos describe a nosotros como estos animales, como estas criaturas, y al mismo tiempo nos da a entender que Él, como el buen pastor, nos conoce en una forma profunda. Está familiarizado con nosotros como sus ovejas. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Cada hábito, cada característica, cada rasgo, ¿no?, cada detalle, todo lo es conocido a este buen pastor. Y Él es hasta capaz, y la ilustración aquí es humana, pero capaz de predecir lo que haremos. Obviamente en su naturaleza divina sabe todo, pero aquí estamos viendo la ilustración. Este pastor nos conoce como para predecir lo que haremos bajo tal o cual circunstancia de la vida. Nunca se queda sorprendido por algo que sucede a sus ovejas, ni por la conducta, ni el comportamiento, ni la debilidad, ni la vulnerabilidad. Esta palabra vulnerabilidad no la puedo decir. No se queda sorprendido por ninguna idiosincrasia. Nada. Nos conoce así.
Y este buen pastor, escuchen, aquí en la ilustración gráfica de la parábola, nos da a entender que nos conoce. Conozco mis ovejas, el versículo 14. Conozco mis ovejas. Y sorpresivamente ahora esto se vuelve más profundo porque afirma, y las mías me conocen. Y esto ya de inmediato se vuelve increíble. Sí. Porque de nuestra parte, de nuestro lado, comenzamos a conocerle en el Evangelio, en el mensaje de salvación. El argumento de la boca de Cristo, la vida eterna, consiste de que le conozcamos al verdadero Dios en la persona y obra de Cristo. Y el conocimiento aquí es salvador. Este conocimiento es el medio a través del cual somos salvos. La fe que viene por el oír por la palabra de Dios. Y es la palabra del buen pastor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, lo que Dios usa para colocarnos en esta relación íntima. El conocimiento es vida, vida eterna, es vida espiritual. No es algo simplemente intelectual, no es algo simplemente teórico, no es algo simplemente teológico. Es conocerle a este pastor, el único, el buen pastor, como mi pastor, como nuestro pastor. El conocimiento es personal. Ahora estamos hablando ya no de ovejas, ya no de pastores de ovejas, estamos hablando de dos personas que se conocen. Y podríamos detenernos aquí muchísimo tiempo discutiendo lo que esto quiere decir. Quiere decir mucho. Una de las mejores ilustraciones, las más sencillas y mejores de este conocimiento mutuo, de este conocimiento íntimo, estamos hablando ahora. Escuchen, es lo que sucede en teoría en el matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es la ilustración en ambos testamentos, ¿no? De Dios casado con nosotros. La Biblia que comienza con una boda y termina con un matrimonio, o comienza con un matrimonio y termina con una boda, como sea, el Génesis y el Apocalipsis es la misma cosa, comienza y termina la Biblia. Dos personas se conocen. Y es un gran tema. En el trasfondo de lo que sucede entre estas dos personas, llegan a creer en algún momento que la contraparte, su pareja, es la persona indicada, la persona señalada, la persona predeterminada para ser mi pareja de por vida, mi pareja para siempre. Llegan al punto de entender algo sobre esto, a contemplarlo, cuando la relación se vuelve más profunda, más seria, comienzan a contemplar la posibilidad de comprometerse la una con la otra. Y al fin y al cabo, al casarse, eso es lo que sucede. Se comprometen a vivir juntos y en los votos, ¿no? Y siempre, o es para siempre o hasta que la muerte nos separe, como sea, ¿no? Pero en la música romántica y en las películas de Hollywood es para siempre, no importando lo de la muerte. Y esto comienza un proceso de conocimiento mutuo, en donde dos vidas comienzan a fusionarse, en donde toda la realidad del aspecto físico en el matrimonio, ¿no? De dos, una sola persona, de dos cuerpos, un solo cuerpo. El símbolo de la fusión de dos vidas en una sola vida. Y a lo largo de su matrimonio, a lo largo de su vida, se fusionan en algún sentido cada vez más. En base a lo que estamos ilustrando aquí, este conocimiento mutuo. Por lo menos el marido dice, yo la conozco. ¿No? No voy a decir más. Y la esposa en algún momento dado, le conozco. Esto es mi marido. Nos conocemos.
Y el conocimiento es personal. Es una persona conociendo a otra persona, pero en el contexto aquí la ilustración que nos interesa es este conocimiento mutuo entre el buen pastor y sus ovejas. Si el buen pastor conoce a sus ovejas, como acabamos de decirlo, las ovejas van conociendo al buen pastor, su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus cualidades, lo que hace en sus vidas, ¿no? Lo que hace a lo largo de nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, esta fórmula que siempre usamos, es algo extraordinario lo que sucede en este conocimiento mutuo, personal. Ahora, vuelvan al Salmo 23, por favor. Terminó esta introducción. Y ahora viene la introducción al Salmo 23, en donde todo lo que va incluido en el plan de Dios para el año nuevo se encuentra en la vida de cada persona creyente, cada oveja de Cristo. Las cosas mencionadas aquí son una parte crucial. Yo entiendo que el lenguaje es genérico, aunque vamos a ver que es algo muy detallado, lo que se narra aquí, lo que se bosqueja aquí, lo que se señala aquí. Y hay que, en la introducción al Salmo 23, hay que decir lo siguiente. Este salmo es un resumen, como el Eclesiastés 3 resume el bosquejo de la vida de cada persona, lo bueno y malo entre su nacimiento y su muerte, todo lo que le va a pasar. Aquí, en este Salmo 23, encontramos las etapas de la vida. Hay muchas fórmulas aquí. Los estados de ánimo, ¿no?, a lo largo de la vida, las distintas circunstancias y situaciones que surgen a lo largo de nuestras vidas en forma negativa y positiva. El Salmo 23 resume un paquete emocional, experimental, así lo voy a decir, este tema del Salmo 23 no es simplemente algo analizado, es algo experimentado. Es algo que vivimos, ¿no? Es una descripción gráfica de nuestras vidas. El alcance de este salmo es tu vida en toda su plenitud. Todo está resumido aquí. Desde la juventud hasta la vejez, esta fórmula todos los días de mi vida, con el cual termina el salmo, todos los días de mi vida, ¿no? La segunda reglón, la segunda parte del versículo 6, todos los días de mi vida, todas las etapas en mi vida, todas las estaciones, entre comillas, de tu vida, ¿no? Y las cosas mencionadas son tremendas, son las que suceden a nosotros, ¿no? El versículo 5 habla de debilidad, habla de enemigos espirituales, esto se sobreentiende, adversarios de todo tipo, habla de cómo nos sentimos en la presencia de estos enemigos, de estos adversarios, vulnerables, débiles, expuestos, sin defensa, como una oveja, en Juan 10. Y el texto nos da una seguridad, nos da un apoyo como para poder sentarnos a la mesa frente a estos adversarios y disfrutar un banquete, ¿no? Esa es la descripción de algo que sucede, sí, en la vida de cada una de estas personas, sí, sus debilidades, sus inseguridades, frente a adversarios y enemigos espirituales. Y luego esto engendra, en el versículo 4,
un gran temor. A mitad del versículo, después de hablar de la sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Y este tema de, en forma cíclica, temores, ansiedades, preocupaciones que se presentan. Y el texto nos habla de cómo este pastor, Jehová, el que es el buen pastor, y sin discutir, Dios el Padre no es el Hijo no es el Padre, sin meternos en los misterios sobre la Trinidad, el paralelismo aquí es directo con Cristo como nuestro buen pastor. Y el tema, aunque pase en el peor de los casos por el temor de la muerte, lo que es valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Eso es lo que el texto dice. Luego se contempla en varios puntos en este salmo, desde el primer versículo, que pudiéramos tener necesidades, que pudiéramos tener conciencia de escasez, ¿no? De necesidad en una lista de cosas. Y el texto dice, nada frente a esto, nada me faltará, absolutamente nada. No me faltará ninguna cosa realmente necesaria, realmente importante, nada. No me faltará nada, no, es lo que el texto dice. Luego se contempla todo el asunto de desorientación, el hecho de desviarnos del camino, el hecho de extraviarnos, el hecho de alejarnos del pastor. Y el Salmo asegura a cada creyente que nunca dejará de guiarnos, nunca dejará de buscarnos, nunca dejará de orientarnos, nunca nos dejará perplejos, confundidos, sin guía, sin dirección. No, que nos va a proporcionar la guía necesaria en todas las circunstancias de la vida. Y luego se agrega esto, se presupone con la desorientación, la necesidad de restauración, se contempla aquí el hecho de que podríamos desanimarnos muchísimo por cosas que nos van a suceder. Pudiéramos caer, ¿no? en un profundo desaliento. La última frase en el versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán, y la palabra aliento, ¿no? Me infundirán ánimo, ¿no? Algunos prefieren la traducción plural ánimos, ¿no? Que nos va a animar, nos va a alentar, nos va a sacar de cualquier cosa que pudiera dejarnos decepcionados, desalentados, todo el paquete. Y luego viene en el mismo tema aquí, se contempla a lo largo del Salmo 23, cansancio, fatiga, agotamiento, ¿no? Eso es lo que se contempla aquí. Y el argumento es, nos va a apoyar, confortará, esta palabra, infundirle nuevas fuerzas. Es la palabra hebrea al principio del versículo 3. Es más que restauración, es un poder milagroso, es un poder espiritual eficaz que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, la introducción termina aquí, la primera, termina aquí, a este salmo, con esto. Tú puedes tomar todo el salmo y insertar aquí este plan de Dios para el año nuevo, ¿no? Aquí está, anticipando lo desconocido, anticipando lo que vimos a la hora de orar, el hecho de que Dios no nos deja saber exactamente todo lo que nos va a pasar, pero tú puedes insertar en el calendario en tu agenda para el año nuevo, cada uno de los puntos. El salmista dice, no le hará falta ninguna cosa buena. Así estamos agregando aquí
la palabra buena, ¿no? Ninguna cosa necesaria, verdaderamente buena, le faltará al salmista. Y esto es lo mismo con cada oveja, con cada creyente. De tal modo que no tenemos que temer ninguna cosa mala. Es un juego de palabras. Ninguna cosa mala. No hay necesidad alguna de comenzar el año o a pasar etapas en el año con ansiedad, con preocupación en relación con cosas malas que, como vamos a ver, llegarán. Pero ningún miedo, ningún temor, es lo que el salmista dice. Y luego afirma de principio a fin que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. A esto vamos a volver próximamente en la miniserie sobre la perdición. Las personas desamparadas, abandonadas eternamente por Dios. Esto nunca sucederá a ninguna oveja de Cristo. A ningún creyente, no, jamás. No nos va a dejar, no nos abandonará. Y no importando lo que nosotros hagamos, vendrá atrás de nosotros, ¿no? Para regresarnos al redil. De tal modo que no tenemos que angustiarnos, no tenemos que preocuparnos en medio de peligros que pudieran ser gravísimos en nuestras vidas, que vamos a contar con pasto, descanso, refrigerio. Incluso se mete de por medio aquí placeres de diferentes tipos, placeres, yo voy a decir santos o santificados, que todo lo necesario para tu cuerpo, todo lo necesario para tu alma, todo lo necesario para tu vida espiritual, la mesa preparada, bien llena, y como vamos a ver terminando la copa, rebosando, lo que el texto dice, mi copa está lleno al tope, rebosando. Vamos a discutir esto al concluir este mensaje de Año Nuevo. Y el punto es que el buen pastor tiene todo esto planeado, todo esto está en su agenda para nuestras vidas en el año 2025. Ahora, antes de terminar esta introducción, hay que decir algo más. Ahora escuchen con mucha atención. Todo esto no viene sin costo. Todo esto no viene así de manera gratuita. No. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que este buen pastor, el que dejó 99 para perseguirte a ti, para buscarme a mí, si somos en verdad creyentes, eso es lo que sucedió en su encarnación, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz del Calvario, vino a buscar las ovejas perdidas. Lo que se había perdido, a esto he venido a buscar a estas personas, a encontrar a estas personas, a salvar a estas personas, pero a él le costó todo. Hay que detenernos aquí unos momentos, ¿no? Para pintar el panorama. En el contexto de esta historia, podemos poner de por medio, en vez de cada cosa mencionada aquí, algo diferente le pasó al buen pastor. En vez de pastos verdes, no tenía ni en dónde reclinar su cabeza, ¿no? El buen pastor. Es lo que él decía, yo no tengo ni en dónde reclinar mi cabeza, no tengo ni un hogar fijo, no tengo ni una vivienda fija. En vez de aguas de reposo, como vamos a ver un momento, Cristo fue bautizado, el simbolismo de aguas, ¿no? Con la ira de Dios en la cruz del Calvario. Nada de aguas de reposo para él, sino lo contrario. En vez de estas sendas de justicia, es todo lo contrario. Este que vino a salvarnos fue maltratado, abusado, ¿no? Blasfemado, calumniado. La lista es interminable aquí, hasta que lo llevaron a la cruz.
Ninguna senda, vamos a discutir esto de justicia, pero a él nada de esto le pasó, sino fueron sendas de una tras otra en justicia, desde un principio, desde el misterio de su encarnación. Aquí viene esta niña embarazada que dice que es virgen. Y desde aquel momento comenzaron las calumnias, acusaciones falsas, ¿no? Y luego al nacer este ilegítimo bastardo, a lo largo de su vida, ¿no? Acusaciones de esta índole. Y luego en vez de pasar por la sombra del valle de la muerte, sin temor alguno, Cristo llegó a la muerte, la más horrible muerte que jamás haya sucedido en la historia del mundo. Murió como un criminal injustamente, o sea, legalmente culpable y personalmente inocente en el plan de Dios. Y al grado, cuando él se acercaba al valle de la muerte, le encontramos sudando, no como dice aquí, sin temor, nada, no. Encontramos a Cristo sudando gotas de sangre en Getsemaní. El texto dice, comenzó a llenarse de miedo, a atemorizarse, a angustiarse hasta el extremo de pudiera haber fallecido ahí mismo en el Getsemaní, porque un miedo, el terror, todos los terrores del infierno, lo que deberíamos haber sufrido nosotros los creyentes en el infierno, todo esto vino a ser la realidad para él. En vez de consuelo para su alma, termina siendo abandonado en la cruz del Calvario por su Padre Celestial, desamparado, el lugar más solitario en el universo entero, cuando Cristo fue desamparado por su Padre Celestial. Y en vez de disfrutar de esta mesa preparada en la presencia de sus enemigos, Cristo sufría hambre, Cristo sufría sed, Cristo pasó 40 días sin comida en el desierto. En la cruz del Calvario, Cristo decía, tengo sed, simbolizando, como vamos a ver, todas las necesidades del alma que no fueron cumplidas, que no fueron satisfechas, sino lo contrario. En vez de su cabeza ungida con aceite, le pusieron la corona, ¿no? Tejida con espinos, espinas, y esta corona, ¿no? Que siempre vemos en los retratos, por lo menos en algunas iglesias en donde creen que están dándonos una representación de lo que pasó a nuestro Señor Jesús, vemos esta corona tejida, ¿no? Con espinos, con espinas, y en vez de recibir su copa rebosante, el Padre le dio la copa de la ira. Y bebió, esa es la copa sobre la cual Cristo oraba 3 veces en el Getsemaní, la copa llena de la ira de Dios. Y en vez de decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, fue lo contrario, fue lo opuesto, perseguido por sus enemigos y por fin, por su Padre Celestial, en el plan de redención, quebrantado. Isaías, el Padre quiso sujetar a su Hijo a este sufrimiento en lugar de los creyentes. Es casi como si nos amara más que a su propio Hijo. Y en vez de morar en la casa de Jehová para siempre, fue echado fuera. ¿No? Fuera de la ciudad de Jerusalén incluso. Fue hecho maldición, ¿no? En lugar de cada creyente. Y el punto es que todo lo que el Salmo narra, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? En cualquier año, como creyentes, todo esto le costó a nuestro Señor Jesús todo. Le costó todo. Para que pudiéramos disfrutar de estas cosas, es lo que la parábola del buen pastor dice, que él vino buscando a sus ovejas perdidas con la intención de entregarse en lugar de ellos, de salvar sus almas. Y el costo es incalculable.
El valor de esto es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, en su conjunto, todos sus sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a bosquejar este salmo y vamos a concluir. En el tiempo que nos resta, eso es lo que vamos a hacer. Todos los eruditos señalan en relación con el Salmo 23, lo que señalábamos nosotros en el Evangelio según Juan. Señalan el elemento personal. Ustedes pueden con la lectura más sencilla ver el argumento. Vean, mi pastor, el primer versículo, ¿no? En lugares delicados, a mí me hace descansar. A mí me hace descansar. Y luego, a mí me pastoreará. El versículo 2. Y cada vez el énfasis 16, 17, 18 veces en el hebreo, confortará mi alma. A mí me guiará por sendas de justicia. Y el énfasis sobre la palabra personal, ¿no? Tu vara, tu callado, a mí me infundirán aliento, ¿no? Es a mi cabeza el aceite de gozo, de júbilo. Es a mi copa, la copa que me das, como vamos a ver, me la entregas rebosando. Y el énfasis es sobre lo que el buen pastor hace a favor de cada una de sus ovejas. Ahora hay que preguntarnos, ¿somos nosotros incluidos en esto? Con esto vamos a terminar. ¿Podemos nosotros poner nuestro nombre en este Salmo 23 y insertar nuestro nombre en cada línea, en cada promesa, en cada afirmación, ponernos a nosotros mismos de por medio en el asunto? Y la respuesta es, si Cristo es en verdad nuestro pastor, si en verdad somos de sus ovejas, si en verdad hemos escuchado su voz en el Evangelio, si en verdad nos buscó, nos encontró, si en verdad nos doblegó, si en verdad le estamos siguiendo, si en verdad nos hemos arrepentido y creído en Él, si en verdad le conocemos como nuestro Salvador y Señor, entonces Él es nuestro pastor. Pero hay que volver a decirlo. Lo comenté al principio. Es increíble. Personas ni siquiera con una profesión, no estoy hablando de una profesión de fe personal, estoy hablando con una profesión de alguna religión. Y en las películas de Hollywood, en los noticieros, alguien está leyendo el Salmo 23 a la hora de enterrar su cuerpo, ¿no? Y no tienen ninguna de las marcas de las ovejas de Cristo. Estas marcas son los que pertenecen a Cristo, son las que le conocen, son las que le siguen, son las que oyen su voz, son las que se preocupan por su guía, son las que han entrado por la puerta. Él es la única puerta a la salvación, Él es la única puerta al cielo, y pueden creer en un sinnúmero de otras personas y otros caminos, ya sea la Virgencita, ya sea el profeta, no voy a decir de cuál religión, y ahí están citando el Salmo 23 o el Evangelio según Juan y la parábola del buen pastor, cuando la realidad es que no hay nada de esto real con un sinnúmero de personas. Lo que este buen pastor hace por su rebaño, por sus ovejas, lo que vemos aquí, protección, guía, alimento, cuidado, a lo largo de sus vidas, cada día de sus vidas, y encontramos a personas que no querían nada que ver con Él, eran sus enemigos declarados incluso. Y ahí están leyendo el Salmo 23 a la hora de su muerte. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Que hay que tener mucho cuidado con esto? Sí. Pero más que cuidado en relación con lo anterior, hay que asegurarnos, hay que estar el 100% seguros de que Cristo es en verdad nuestro pastor
divino, ¿no? Que hayamos entrado por Él. Él es la puerta, ¿no?, al cielo. Él es la puerta a la salvación. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra forma. Y en la medida en que esto se puede afirmar, entonces todo lo que el Salmo dice, guía, protección, enseñanza, disciplina, alimento, descanso, refrigerio, la lista, cada detalle es una realidad para nosotros. Este pastor celestial nos conoce. Nos ha llamado por nuestro nombre, en lo que entendemos nosotros como el llamamiento eficaz. Y esto porque nos ama. Y nunca nos dejará. ¿No estaba dispuesto a permanecer en el cielo? Sin buscar, sin encontrar, sin salvarnos, ¿no? Sin llevarnos a su presencia. Entonces, así comienza el argumento. Ahora, cada cosa destacada aquí merece más atención de lo que el tiempo permite el día de hoy. Lo vamos a bosquejar y nada más. Pero todo el argumento está resumido en el primer versículo. Si Jehová es mi pastor, si Cristo es mi buen pastor, entonces nada me faltará. Esto es en síntesis, todo el argumento. La relación que existe entre Cristo y sus ovejas es la garantía de esto. Ninguna cosa me faltará. Vean la lista. Nada necesario, nada para mi bienestar espiritual, ninguna cosa temporal, ninguna cosa ni siquiera material, ninguna cosa espiritual. Todo lo necesario está incluido. Todas las necesidades del cuerpo y el alma, todas las necesidades que pertenecen al tiempo y la eternidad, todo lo que me corresponde, ¿no? Si soy una de estas ovejas, afirmar del lenguaje apostólico todo lo que toca a esta vida y a la vida venidera, todo, ¿no? En la lista de promesas, según Pedro, todo lo relacionado con esta y la venidera vida, todo está incluido. Porque este buen pastor ha vencido todos mis enemigos espirituales. Comenzando con la muerte, comenzando con el castigo eterno que merecemos. Nuestro buen pastor ha vencido al diablo, al pecado, la muerte. No hay ningún enemigo que puede vencernos. No hay ninguna cosa, ningún poder, ni todos los demonios del infierno pueden impedir que tú y yo tengamos esta vida espiritual en abundancia. Porque Cristo es el vencedor, el que ha vencido todos nuestros enemigos. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, nada nos faltará. Absolutamente nada. Ahora, Pablo resume el argumento en una fórmula técnica cuando dice, escuchen, mi Dios suplirá todo lo que os falta, todo lo que nos haga falta, todo lo que fuera necesario. Y ven cómo lo dice, nuestro Dios suplirá, dice, mi Dios, mi pastor suplirá, la cita es de Filipenses 4, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El dueño del universo entero, y están escondidas, ¿no?, todas esas riquezas en la persona y obra de Cristo, nos garantiza que Dios suplirá toda necesidad nuestra. Y así comienza el Salmo 23. Tú puedes comenzar el año contando en el plan de Dios en este año nuevo, lo que este texto dice se cumplirá en mi vida. Así. Ahora, las demás cosas son simplemente delineaciones, un bosquejo, subdivisiones en relación con lo anterior. Y la lista es tremenda, rápidamente la vamos a bosquejar. En el versículo 2, la primera ilustración de lo que esto quiere decir es, en lugares de delicados pastos, esa es la versión antigua, pastos verdes, me va a hacer descansar.
me hará descansar, ¿no? ¿Qué es esto? Rápido, estos pastos delicados, verdes, son el alimento en aquel entonces, la mejor comida posible para ovejas, ¿no? Comida apropiada, la comida indicada para las ovejas en la ilustración. Y estos pastos delicados se refiere ilustrativamente a la manera en que Dios nos alimenta espiritualmente. Nos da de comer del alimento sólido de su palabra. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? El ministerio de nuestro Señor Jesús dedicado a enseñar y a proporcionar este alimento, esta comida sólida a sus ovejas. Y eso es lo que sucede en el contexto eclesiástico, ¿no? Estamos aquí reunidos cada domingo para recibir el alimento espiritual, en donde el pastor de sus ovejas nos da de comer la comida espiritual, tanto la leche como miel, como todo lo que nos hace falta en sentido espiritual. ¿Para qué? Para que podamos descansar en estos pastos delicados, la versión antigua. Este buen alimento de la palabra de Dios estamos hablando, nos deja satisfechos, bien alimentados con las doctrinas, bien alimentados con las promesas, bien alimentados con las enseñanzas, bien alimentados, ¿no?, con el Evangelio, al grado en que si venimos para comer, la mesa servida, ¿no?, en la ilustración aquí, no nos vamos a ir sin un banquete. Y esto hay que entenderlo. Hay personas que menosprecian el privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada semana tras semana tras semana. Hay personas que dan por sentado, ¿no?, que es un ejercicio espiritual. No, es un ejercicio religioso, es la pura tradición, es la pura costumbre. No vienen verdaderamente a alimentarse de la palabra. Pero nosotros, si somos sus ovejas, venimos con otra actitud. Venimos para alimentarnos. Y en este sentido hay que decirlo, no estamos hablando simplemente de asistir a un culto y escuchar la predicación o la enseñanza pública. Estamos hablando de alimentarnos cotidianamente, de no descuidar la lectura, de no descuidar el estudio individual, el estudio personal de la palabra de Dios en una forma cotidiana. Esto es increíblemente importante porque de esto depende todo lo demás. De esto depende nuestra salud espiritual. De esto depende nuestras vidas, ¿no? Cuando dijo Cristo, no tan solo de pan vivirá, ¿no? ¿Viviremos entonces tan solo de pan en sentido físico? No, de cada palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios nos hay que entenderlo. Hay millones de personas en este país. Lo que escuchan, si van a la iglesia popular o tradicional o la que domina aquí, y entre comillas la palabra iglesia, es una secta, la católica, lo que reciben deberían de haberse ido de aquí desde hace una hora, porque de la palabra de Dios lo que les van a dar, en lo que ellos, su palabra, ¿no?, cuando asistan a la misa, lo que van a escuchar, no, es nada, absolutamente nada de la verdadera palabra de Dios, del verdadero evangelio de Cristo, nada en lo absoluto. Vienen algunos quizás con hambre y se van vacíos, sin nada de pastos verdes, sin nada para satisfacer las verdaderas necesidades de su alma. Y luego Cristo combina esto, las dos necesidades básicas, ¿no? En su ministerio público, Cristo hablaba de agua repetidas veces. Y aquí en el versículo 2, de inmediato se menciona lo mismo. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Estas aguas de reposo es lo mismo. El lenguaje aquí es espiritual, son ilustraciones gráficas, porque en la Biblia, escuchan, el agua es, especialmente en el Nuevo Testamento, símbolo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Cuando dijo Cristo, el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, para siempre no tendrá hambre, ¿no? Para siempre. ¿Por qué? Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Hablando de qué? Del hecho de que el que cree en mí, así lo dijo repetidas veces, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y en Juan 7 nos saca de dudas porque de inmediato dice, esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y el argumento es increíblemente fuerte. Las necesidades más básicas, comida y agua, ¿no? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En sentido espiritual, esto es lo que nos da reposo, eso es lo que nos da descanso, eso es lo que nos da consuelo, es lo que nos da consolación en medio de una vida llena, como vamos a ver en un momento, de oposición, lleno de problemas. El hecho de confortar, restaurar, infundir nuevas fuerzas es resultado de la palabra, del Espíritu, de las aguas de reposo, ¿no? El Espíritu Santo que nos proporciona paz para con Dios, reconciliación, aceptación, perdón de pecado y luego la paz de Dios en nuestros corazones, ¿no? Y el argumento, todo lo necesario. Vimos hace poco en la descripción horrible del infierno en relación con el rico y Lázaro, vimos que no hay agua en el infierno, ni una gota de agua, ¿no? Pero los creyentes comenzamos a tomar del agua de vida, ¿no? Comenzamos a beber el agua de vida al ser convertidos a Cristo. Comenzamos a recibir, ¿no?, de Él comida y agua. Y esto comienza un proceso que nos proporciona, en el contexto de la ilustración, verdadero descanso para las necesidades más básicas del alma. Verdaderamente descansamos. Este tema de agua y comida es espiritualmente lo necesario para recibir vida eterna. Y en el contexto del argumento, esto nos ve en el versículo 3, esto es la tercera ilustración aquí, nos fortalece, nos vivifica, nos restablece continuamente en todas las circunstancias de la vida, cuando estamos débiles, cuando nos sentimos cansados, cuando por las circunstancias tristes, porque hay ansiedad, preocupación, aun cuando nos hemos alejado del buen pastor, aun cuando hemos caído en pecado. Esto es la forma en que el buen pastor se mete a agarrarnos, a restaurarnos, no nos deja salir del rebaño, no nos deja alejarnos mucho, no nos deja desviarnos totalmente del camino, nos tiene en sus manos, nos obliga a escuchar su voz, nos obliga a seguir, ¿no? Y en este sentido nos está cuidando constantemente a través de su palabra, a través de su espíritu. Y luego viene este gran tema, y hay que detenernos aquí, en el versículo 3 estamos, la guía, la guianza por sendas de justicia, ¿no? Esto es un tema gigantesco en la Biblia. Es el camino, algunos en la traducción ponen el camino correcto, ¿no? Sendas de justicia. Y esto es todo un proceso en donde nos quiere transformar, en donde nos está transformando, en donde siempre nos está guiando en sendas de justicia. Jamás nos va a guiar en contra de su voluntad, jamás nos va a guiar. Es increíble la cantidad de personas. Dios me está guiando a aceptar un trabajo que me impide asistir a la iglesia y creo que eso es su voluntad. Dios me está guiando a salir a vivir en tal lugar en donde ni siquiera hay una iglesia verdadera.
No, esto no es así. Dios nunca nos guiará. Dios me está guiando a casarme con una persona incrédula. Tampoco. Dios nunca nos guía en contra de su palabra, en contra de su voluntad, en contra de su santidad, en contra de su verdad. No, no nos guía en otra forma. Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos. Hablábamos de esto en la oración. El hecho de que Dios, todo esto presupone, tiene un plan para nuestras vidas. Esto es crucial para entender esta guía. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Nadie vive la vida que hubiera planeado. Nadie. Dios planea nuestras vidas, cada detalle, todo el trasfondo, ¿no?, de tu identidad, tu familia, tu historia. Tú fuiste insertado en un plan preexistente antes de tu nacimiento y a lo largo del proceso, según el Salmo 139, de formar tu cuerpo, cada detalle, la idea es una guía. El arquitecto divino tiene apuntado en su libro tu semblanza, tus características físicas, tu género, tus dones, tus talentos, incluso detalles acerca de tu misma personalidad antes de que nazcas. Todo esto está siendo cumplido conforme a un plan. Y luego, a lo largo de tu vida como creyente, tú estás alineando tu vida, tus decisiones con este plan. Y como lo hemos escuchado 1000 veces, este plan no puede ser manipulado, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Y sorpresivamente, yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida en el año nuevo. ¿Por qué estoy hablando así? Dios no me ha permitido adivinar, no me ha permitido averiguar, descubrir de antemano ningún detalle sobre las cosas importantes que van a suceder en mi vida, salvo esto. Me va a guiar paso a paso. Siempre la guianza divina es tan solo el próximo paso. No es, te voy a decir de antemano. No es, quiero saber cómo. No, nada de esto, es paso a paso. Me va a guiar. Y las personas que entran al año nuevo con, Dios me va a usar en tal o cual forma, ¿de veras? O yo voy a disfrutar y tienen su lista de bendiciones. O se van a cumplir mis sueños y mis expectativas ¿de veras? Y voy a tener éxito tras éxito tras éxito. Nosotros vemos esto en las cuestiones deportivas, ¿no? No vamos a detenernos a hablar de la temporada, la postemporada que viene en algún deporte. Todos comienzan con que vamos a ganar el campeonato en este año. Esto es nuestro año, ¿no? Y sus fans así están midiendo las posibilidades y no voy a decir más. Llevamos 10 años llorando. Desde el Supertazón 50, cada año con menos esperanza. No voy a decir más. Es una ilustración gráfica de cómo esto funciona. Las personas que tienen una larga lista de cosas buenas que les van a suceder, nada negativo en el plan, pero lo que sabemos es que el plan de Dios está lleno de sorpresas, lleno de cosas que tan solo Dios las pudiera haber planeado, lleno de esta palabra sorpresas, ¿no? Buenas y malas sorpresas están. Algunos van a ver milagros, entre comillas la palabra milagros, en este año, porque cosas que pensaban, la conversión de quien sea es un milagro, el mayor milagro, y si tú estás orando por la salvación de algún ser querido, pudieran ser convertidos estas personas en este año. Y el milagro de milagros, el más grande milagro, la obra, cuando una persona es convertida, escuchan, en un sentido, todo lo malo
que había vivido hasta ese momento, ya queda enterrado, perdonado, olvidado, y no hay nada más malo que le va a pasar en ese sentido. Y lo mejor, el milagro más grande posible, ¿no? La obra más bondadosa que Dios puede hacer, ya se logró, ¿no? Ya se realizó. Y en ese sentido, pudiéramos ver más milagros en este año, pero hay que decir algo sobre este tema. Escuchen el comentario aquí. Cuando el texto dice, me guiará por sendas de justicia, nunca me guiará en contra de su voluntad, es lo que estamos afirmando, por amor de su nombre, su gloria, sus atributos, su reputación está de por medio en esta fórmula. Es increíble cómo se vincula la gloria de Dios con este tema. Y hay que decir lo siguiente. Hay personas que al comienzo de un año nuevo, estas personas que hacen sus compromisos de año nuevo, ¿no? O estas personas, la palabra bíblica es votos. Estas personas es un tema profundo en la Biblia, que toman votos al comienzo de un año nuevo, de lo que harán o no. Es un tema extraordinario. Pero hay muchas personas, escuchan, que están anhelando cosas que nunca fueron destinadas a tener. ¿Ok? Hay personas que comienzan el año nuevo con estos profundos anhelos sobre aquellas cosas que no están incluidas en el plan de Dios para sus vidas. Y lo que hacen cada año es, comienzan aferrándose a algo que deberían de abandonar, algo que deberían de dejar. Y estas personas, es un tema extraordinario aquí, perdónenme. Yo conozco muchas personas así, en un contexto espiritual, están en todas las iglesias. Estas personas, no, hermano, mi vida está en stand-by. Yo no puedo proceder, yo no puedo hacer lo que Dios me manda hacer en tanta. Yo estoy aquí en stand-by, esperando para que Dios cumpla con mi sueño, con mi deseo. Y están buscando cosas, en algunos casos, que nunca deberían de haber buscado. Que nunca deberían de haber buscado. Que no forman una parte del plan de Dios para sus vidas. Y están ahí, es un gran misterio, y pueden ser cuestiones incluso económicas, en relación con el matrimonio, en relación con el trabajo. La lista es interminable de ejemplos en donde están aferrándose a cosas que al principio de un año nuevo deberían de renunciar. Deberían de renunciar la búsqueda de estas cosas y decir, no voy a pasar otro año más de mi vida aferrándome por cosas, ¿no?, que están en las manos de Dios, que pudieran no estar en el plan de Dios, pudieran ser cosas que necesito renunciar o pudieran ser cosas que necesito entregar, cosas que necesito entregar a Dios. En vez de aferrarme a estas cosas, entregárselas a sus manos, diciendo, sea hecha tu voluntad, sea la que fuera, estoy dispuesto a que se haga tu voluntad en estas cosas. En vez de perder el tiempo tratando de manipular, tratando de controlar, tratando de cambiar. Si creemos lo que el texto dice, nada me faltará, nada de lo que realmente importa me faltará, entonces hay que dejárselo todo en sus manos, ¿no? Contando con lo que el texto dice. Ahora el tiempo se nos fue. Para concluir, vamos a acelerar el paso aquí, vamos a resumir. Luego viene una parte aquí sobre peligros, enemigos espirituales, incluyendo la muerte misma.
Y en el contexto del argumento, lo que todo esto quiere decir es lo que Cristo dijo: en el mundo tendremos aflicción. Confiad, yo he venido, ¿no?, para vencer al mundo y sus aflicciones, en fórmula amplia, ¿no? Esto es el argumento de Cristo: confíen en mí. Todas las cosas que verdaderamente te pueden afligir, todas las cosas que son realmente un peligro, comenzando con la muerte misma, yo he venido a vencer todo esto. Y hay personas que comienzan un año nuevo tratando de escapar de esto, tratando de huir de peligros, ¿no? Creyendo que van a poder garantizar, toman el Salmo 23 como la garantía de la vida llena de prosperidad, pero esto no es lo que está aquí. Hay enemigos en el camino, hay algo que se llama la sombra, ¿no? La pura sombra de la muerte, que está aquí en el texto. Lo peor que puede pasar, muchos piensan, cuando la Biblia dice es lo mejor para un creyente partir de este mundo. Pero la gente se acerca a esto y piensa que nada de esto debería de estar en el plan, cuando todo esto está en el plan. Todo esto está en forma directa. La presencia de mis adversarios. La versión antigua traduce la fórmula angustiadores, ¿no? Angustiadores. Y vamos a ver entre semana este tema de la paciencia que se divide en 4 asuntos, ¿no? La paciencia en relación con la espera en la fila en el aeropuerto o el banco. Esto es una forma en que estamos esperando, ¿no? Y luego las cosas más grandes en nuestra vida que estamos esperando, que no se han cumplido. Y muchas de estas cosas tienen que ver con otras personas. Estamos esperando para que Dios haga un cambio en ellos, en ellas. En estas otras personas debe haber algún cambio. Y llevo tanto tiempo y por lo tanto estoy angustiado, ¿no?, esperando que Dios haga un cambio en estas otras personas. Es increíble este tema. Pero ¿qué dice aquí? Nada de esto. En la presencia, aún de personas, enemigos espirituales, reales, potenciales, o simplemente porque son inconversas. ¿Y qué dice? Tú y yo podemos sentarnos a una mesa que Dios nos ha preparado. Podemos sentarnos a esta mesa y disfrutar de un banquete. Es increíble este tema. Y luego viene, algunos se inquietan muchísimo por esta fórmula a mitad del versículo 4 a la final: vara y cayado, ¿no? Símbolos de la soberanía de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Es lo que el pastor usaba en aquel entonces, su vara y su cayado, para defender, corregir y guiar a sus ovejas, ¿no? Están aquí en esta lista: la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, y todo esto a nuestro favor. Todo esto me infunde esperanza, me infunde aliento, ¿no? Me da ánimos, ¿no? Me anima todo esto, estos símbolos, tanto del poder y la soberanía de Dios, como lo vuelvo a decir, de la victoria de nuestro Señor Jesús sobre todos nuestros enemigos verdaderos, ¿no? Y esto de la cabeza ungida con aceite, símbolos clásicos de gozo, de alegría, de satisfacción, de contentamiento. Y el tema es extraordinariamente fuerte. Por un lado, nunca tendremos hambre, verdaderamente nunca tendremos sed. Las necesidades más básicas, más profundas del alma son cumplidas en el Evangelio de Cristo, en esta relación con nuestro buen pastor. Y el salmista lo resume en esta fórmula extraordinaria al final, cuando dice: el bien y la misericordia me acompañarán. El bien y la misericordia nos acompañaron a lo largo del año
que ya terminó. Este texto ya se cumplió todos los días, el bien todos los días, la misericordia, ¿no? Y del pasado miramos al futuro, todo, vean, me seguirán todos, y la idea es todos los días futuros, todos los días a lo largo del año que ya empezó. Y hay que concluir aquí, pero vean, lo quiero hacer con esto. Vean, en medio de todo esto, para concluir, vean en el versículo 5, después de mencionar el aceite, la mesa, ¿no? Se agrega este misterioso tema, mi copa. La última frase en el versículo 5, mi copa está lleno. Mi copa, la versión antigua, rebosando, ¿no? Rebosando. Ahora, ¿qué es esto? Terminamos con este argumento. Es tremendo este tema. Metafóricamente hablando, se puede entender la palabra copa, ilustrativamente hablando, de muchas maneras, ¿no? Algunos entienden la copa como mi vida, ¿no? Mi fortuna, mi destino, algunos lo toman así. La ilustración es gráfica. La persona está sentada en una mesa, hay en su entorno enemigos, ¿no? Reales o potenciales, en su entorno angustiadores, en su entorno cosas que representan potencialmente un peligro en su vida, y sin embargo la persona está sentada a la mesa con una copa completamente llena. Ahora vamos a terminar con esto. Esto es otro sermón, escuchan, para concluir. La pregunta aquí es, comenzando este año nuevo, ¿cómo ves tú esta copa? Esta copa que representa, yo voy a decir, una parte de lo anterior, de cosas, expectativas, pudieran ser compromisos de año nuevo. La copa, ¿no?, que pudiera ser cosas que no han sucedido todavía en nuestras vidas, o cosas que tememos que pudieran suceder. No voy a decir más sobre el argumento aquí. ¿Cómo vemos la copa? Y hay que decirlo, la incredulidad siempre ve la copa por lo menos medio vacía. La incredulidad siempre mira la copa y analiza en un contexto de un año completo y ve la copa como medio llena. La copa está medio llena, ¿no? Otras personas no tan solo medio llena la copa, sino la ven como medio vacía. Vean, están mirando la misma copa y dicen, no, mi copa ahí está medio. Vean esta copa, ¿no? Medio llena, medio vacía, ¿no? ¿Acaso tan solo medio llena la copa? ¿No? Y el tema aquí es importantísimo, ¿no? Otras personas acaso miran a la copa y piensan, no, esta copa ya me la robaron, ¿no? Mi copa ya me fue robada, ¿no? O se perdió. Es la copa perdida, ¿no? Que se perdió. Se perdió mi copa. Yo no tengo ni una copa. Estoy sentado en la mesa y falta la copa. No está. ¿En dónde está?
Y otras personas, por lo mismo, escuchan, miran a la copa y no la encuentran y piensan, es por mi culpa que ya se desperdició esto. No, yo estoy comenzando el año nuevo sin copa, porque ya se desperdició todo. Así comienzo el año. Es increíble. Obviamente lo que estoy ilustrando aquí es la forma en que la gente en conversa mira este asunto. Es por eso que usan la copa para emborracharse al terminar y comenzar el año nuevo. Hay una lógica en esto, ¿no? Para entrar celebrando el año nuevo y festejando el fin del año que terminó, necesitamos ayuda. Entonces, con esto hay que concluir. ¿Cómo ves tú la copa de tu vida? ¿Cómo? Y las respuestas aquí son las mismas. Fíjense bien, todo esto depende de la mano que te sirve la copa. Así comienza el lío. ¿Quién está entregándote la copa? El salmista está sentado a una mesa servida y hay una copa que alguien se la entregó, la figura, la ilustración, alguien le llevó la copa, aquí está sentada sobre la mesa tu copa. ¿Quién? ¿Quién te sirvió esta copa? Sabemos que para la gente en conversa es el diablo, no voy a decir más. Para los creyentes en teoría es Dios. No es una copa que me entregó el diablo, es la mano de Dios la que me sirve la copa. Ok, está bien. ¿Puedes tú confiar en la mano que sostiene esta copa? Ya vimos que a Cristo le fue entregado una copa, un vaso lleno del castigo eterno que merecíamos nosotros. Y debido a eso, escuchan, si somos creyentes, debido a Cristo, tu copa no está vacía. Tu copa está llena. Dios mismo ha llenado tu copa. Gracias a Dios no vas a recibir lo que tus pecados merecen. No vamos a recibir lo que merecemos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Debido a Cristo, ¿no? Tu copa está, yo voy a decir, más que llena. Todo depende de cómo estás viendo el asunto. Si fuera por méritos, si fuera por obras, si fuera... No. El diablo estaría ahí llenando la copa con, no voy a decir cuál licor. Pero por Cristo, si Él es nuestro pastor, si hemos sido llamados por nuestro nombre a sus pies, si nos ha sacado del redil de la religión o todas estas creencias falsas que teníamos antes, si Él personalmente vino a buscarme, ¿no? Si personalmente me ha llamado, y si por su gracia nos ha obligado y comenzamos a seguirle y le estamos siguiendo, no a la perfección, y sin embargo, estamos dispuestos a seguir su guianza, su dirección, su palabra, sus mandamientos, su voluntad, su plan para nuestras vidas. Entonces, al comienzo de este año, el plan de Dios comienza con una copa llena. Llena.
que nunca se va a vaciar, que a lo largo del año se vuelve a llenar cada vez que es como el maná, es como la multiplicación de panes y pececitos por clonación o por creación instantánea, lo que fuera, se vuelve a llenar la copa. Y con esto hay que concluir diciendo, escuchan, que esta copa quiere decir, vean la lista, que la provisión de Dios, la copa representa lo que Dios proveerá, que esta provisión divina es más grande que todas nuestras necesidades, es más grande que tu necesidad, que la fortaleza, según el Salmo, ¿no? La fortaleza, el apoyo, la ayuda para mantenernos firmes y cumplir la voluntad de Dios, que esta fortaleza divina, la copa, es más grande que nuestra debilidad. Que no importando lo que fuera a suceder, la consolación divina terminará siendo más grande que nuestro dolor. Este tema es increíble, ¿no? Esta consolación divina frente a las pérdidas, incluso de seres queridos, la consolación divina terminará siendo más grande que todo el dolor. Que la gracia de Dios, esta copa está llena de gracia, es la copa de gracia. Y esta gracia es más grande que nuestros pecados, lo que cantamos. Y que la fidelidad de este pastor, la fidelidad de este Dios, es más grande que tus dudas, más grande que tus ansiedades, más grande que así. Entonces ya sabemos, habiendo escuchado esto, ¿cuál es el plan de Dios para el año nuevo en mi vida? Y el plan de Dios es que tú y yo, por su gracia, por su poder, seamos capacitados para leer el Salmo 23 y insertar nuestro nombre en cada línea. Concluyendo que en la casa de Jehová moraremos para siempre. Esto es el plan de Dios para el año nuevo. En un año, créanme, las expectativas en relación con guerras, colapsos económicos, se está cocinando una pandemia, otra cosa manipulada sin decir más. Se está cocinando toda una lista de cosas a nivel mundial que pudieran ser grandes enemigos, ¿no? Grandes obstáculos que pudieran traer gravísimos problemas al mundo entero. No. Tú y yo estamos en el Salmo 23, no importando todo lo demás. Estamos en el Salmo 23 y el Salmo 23, en la medida en que Dios nos ayuda a apropiarnos de su palabra, de sus promesas. El Salmo 23 es un retrato no simplemente de promesas, no es una descripción gráfica de una irrealidad, no. Es lo que tú y yo vamos a procurar experimentar cada día del año nuevo.